Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo para leerlo, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. La ascensión del arcángel de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 28. Rafael no sentía nada más que una ira fría hacia la criatura despreciable frente a él, con su propia confesión para condenarla, que había admitido de nuevo frente a Rafael, esta vez impulsada por el terror al poder violento de un arcángel. Realmente no había mucho más que decir. El fin de Vixen fue solo rápido y brutal que ocurrió la noche siguiente. En un claro y profundo de las montañas Catskills, con un grupo sombrío de testigos, Ilium y Audán, Navarro, Elena, Honor y Dimitri, y una mortal de columna de acero. Los padres de Tanika habían declinado asistir, pero Julia había aparecido. Su rostro era de piedra. Los tres padres habían solicitado que la ejecución no fuera pública. La justicia para nuestra Tani no debería ser un espectáculo, había dicho su padre a Audán cuando este miembro de los 7 fue a informarle que la captura era de Vixen. Ella era una persona reservada y el tiempo lo era. No es culpa haber atraído a esta criatura maligna. Por lo que Audán había transmitido, Stavros había luchado por no culpar a Marco por la muerte de su hija, pero al menos lo intentaba. Rafael esperaba que, junto con el amor de su esposa, eso lo ayudaría a evitar la podredumbre interna que venía con la rabia amarga. Quizá también lo haría el saber que aunque no su hija había sido asesinada por un ángel, también había sido vengada por ángeles. Ahora, Audán e Ilium flaqueaban a Julia. Navarro al otro lado de Ilium, mientras el resto de los testigos se mantenían ligeramente atrás, en señal de respeto al duelo de Julia. Mientras que Rafael llevaba a cabo la ejecución, le había preguntado a la madre de Marco Corvino si deseaba que Vixen sufriera la misma tortura que se le había infligido a su hijo. Ser quemado vivo para un ángel, eso podría significar horas e incluso días antes de la muerte verdadera. Pero Julia había negado con la cabeza. Marco era un chico gentil, un caballero. No deshonraré su memoria rebajándome a su nivel. Pero su muerte es necesaria. El mal no puede permitirse que perdure en este mundo, especialmente el mal inmortal. Rafael le había dado un pequeño asentimiento, pero un arcángel hablar así con un mortal era inusual. Pero cuando miraba su duelo, recordaba el de Dimitri, quien estaba en este claro del bosque hoy, al igual que Honor, su mano en la de él. La obsesión que roba, que se apropia, había dicho Dimitri en privado, es un mal sin fin, insatisfecho. Estoy de acuerdo con la madre de Marco. Necesita ser eliminado de este mundo antes de que destruya más vidas. Ahora, mientras los cielos comenzaban a desvanecerse en naranjas y rosas profundos sobre la torre, lejos de este bosque ensombrecido por gigantes forestales, Vixen suplicaba perdón.
Su rostro estaba manchado de lágrimas, lágrimas que no habría derramado hasta que su propia vida estuvo en juego. Lágrimas que nunca habría derramado si no hubiera descubierto sus crímenes. No. Ella había atormentado a Tanika, luego a Marco, porque también había confesado esto. Rafael no se molestó en responder a sus súplicas antes de acabar con ella, en un solo rayo de energía arcangélica. Era ceniza entre una respiración y la siguiente. Toda su existencia reducida a un lamentable momento de polvo, que Rafael luego usó su poder para levantar tierra y enterrar, para que no permaneciera en el aire. Está hecho. Miró a Dimitri. Envía un aviso a Yesami. Asegúrate de que tanto el crimen como el castigo queden registrados en nuestra historia. Su mejor amigo asintió, sostuvo su mirada, lo que pasó entre ellos un susurro inquietantemente de memoria. Lo haré hoy, dijo el vampiro antes de moverse para poder mirar a Julia. También me aseguraré de que los nombres de Marco y Tanika sean anotados en nuestras historias, junto con su biografía. No serán olvidados. Como Misha, Katerina e Ingrid no han sido olvidados. Palabras no pronunciadas, pero Rafael las escuchó todas de todos modos. Los nombres de la familia asesinada de Dimitri no estaban en ningún libro de historia, pero el vampiro los llamaba cerca de su corazón. Al igual que Rafael, había comido en la misma mesa que Ingrid, jugado con el pequeño Misha, visitando con un sonajero que había tallado para la recién nacida cuando nació Katerina. Los extrañaba, pero sabía que nunca los extrañaría como Dimitri. La mano de Honor apretó la de Dimitri justo entonces, y Rafael vio una angustia intensa en el verde de sus ojos mientras se volvía hacia su esposo. Cuando Dimitri se permitió apoyarse en ella, Rafael exhaló silenciosamente. Esta ejecución y todo lo que había llevado a ella debió haber despertado los peores recuerdos en la vida de Dimitri. Pero Dimitri no caería en una espiral. No se permitiría que Honor estuviera ahí para él. Elena deslizó su mano en la de él. ¿Estás bien, Arcángel? Sí. Ejecutar a Vixen no me costó nada. Ella se preocuparía por esto. Su cazadora fue como eliminar alimañas de un almacén de comida, un acto necesario. Estoy de acuerdo contigo. Su ira era algo tenso, vibrante. Es como cuando ejecutó un vampiro impulsado por la lujuria de la sangre. No lo disfruto, pero tampoco me revuelco en la culpa por ello. Tiene que hacerse. Lo que me persigue es el porqué de todo esto, murmuró mientras Audán sostenía una Julia sollozante en sus brazos. ¿Por qué buscamos tomar lo que no es nuestro? No lo hacemos. Palabras firmes. Siempre hay malos actores en cualquier sociedad. La prueba es cómo lidiamos con ellos. Sus ojos eran cuchillas plateadas, claras y afiladas. Esto fue justicia. No lo dejaste pasar porque Marco era solo un vampiro joven y Tanika solo una mortal. Eso importa. Sí, estuvo de acuerdo. Importa. Entrelazó sus dedos con los de ella. Volemos, Bepti.
Creo que Julia se sentirá más cómoda con solo Audán, Ilium y Navarro. El ángel de Marco fue quien había escoltado a Julia desde el auto al área de ejecución, la mano de Julia cerrada con fuerza alrededor de su antebrazo. Dimitri captó la mirada de Rafael en ese momento. Señaló que él y Honor se dirigían hacia donde habían estacionado su Ferrari. Rafael dio un pequeño asentimiento antes de tocar la mente de Ilium. ¿Cómo está Audán? Tan fuerte como estos árboles. Fuego dorado en la mirada de Ilium. Es inquebrantable. Capítulo 29. Julia había pedido a Ilium y a Audán que se quedaran con ella tras la ejecución, para que pudieran pasar las horas de la noche hablando de Marco y Tani. Aunque le gustaba Navarro, había compartido que él la intimidaba, mientras que ellos le recordaban a su hijo. Sin embargo, esa misma mujer había llevado su búsqueda de justicia hasta la puerta de Navarro. Pero cuando llegaron a su apartamento, ella dijo: Stavros llamó. Sus ojos enrojecidos por las lágrimas y su voz áspera, como resultado de sus anteriores sollozos desgarradores. Me invitó a unirme a él y a Norma en un memorial privado para nuestros hijos. ¿Te gustaría ir? Sí. Una sonrisa maternal ante la pregunta de Audán. Está bien. Sé que Stavros desearía que su hija nunca se hubiera involucrado en el mundo inmortal. Pero hoy no sonaba enojado, solo triste. Un padre con el corazón roto. Creo que será bueno para los tres estar juntos. No tardó en recordar el auto de la torre y el conductor que le había llevado de ida y vuelta a las montañas Catskills. Tras abrirle la puerta del auto, Audán se aseguró de que supiera que podía llamarlo en cualquier momento si lo necesitaba. Ya sea esta noche o cualquier noche futura, dijo, con su voz con esa hermosa quietud que envolvía a una persona como un abrazo. Julia apretó sus dedos con los suyos. Sus ojos estaban húmedos de nuevo, las lágrimas cayendo en silencio. Lo haré, dijo. Y mientras viva, planeo llamarlos a ambos mis amigos. Una sonrisa temblorosa. No me hagan quedar como mentirosa. Nunca, prometió Audán, mientras Ilium asentía de acuerdo. Valoro tu amistad, Julia. Hablaremos pronto. Escoltaron el auto desde el cielo, volando alto en el cielo nocturno, aunque no podían escuchar la conversación cuando Stavros y Norma salieron de su pequeña casa adosada para recibir a Julia. Estaba claro que era una bienvenida. Los tres se abrazaron en un cúmulo de duelo antes de entrar. ¿Vendrás conmigo a un lugar, Azul?, preguntó Audán mientras flotaban sobre la ciudad. Sé que ha sido un día duro, pero parece el momento adecuado para esto. Nunca tienes que preguntarlo, dijo Ilium. ¿A dónde vamos? A lo que quería mostrarte antes de que resolviéramos el caso y el tiempo se nos escapara. Un almacén en las afueras de la ciudad que he estado usando para guardar algunas de mis obras. Ilium silbó mientras estiraba sus alas en vuelo. Apuesto a que nadie sabe de eso, o el lugar habría sido robado 10 veces ya. Fans, comerciantes sin escrúpulos, entusiastas del arte, la lista era interminable.
Está a nombre de Beth. Ilium cayó unos metros. Estaba tan sorprendido. ¿La hermana de Ellie? Sí. Le pedí ayuda a Ellie cuando quise alquilar el lugar, y ella estaba con Beth en ese momento. Su hermana estuvo feliz de que usáramos su nombre como escudo. Lo organizaron en línea ahí mismo. Pero Beth no sabe nada de lo que hay dentro y no desea saberlo. Me pidió que cambiara el código de la puerta, que tuvo que ingresar como parte del proceso de alquiler, para que nunca tuviera la intención de mirar. Ilium quiso sonreír ante la idea de la hermana menor de Lena, alquilando un almacén para uno de los 7, pero su estómago estaba tenso. No podía imaginar qué era lo que Audán guardaba en ese almacén. Tenía muchos otros lugares para almacenar sus cosas. Nunca me contaste sobre este almacén. Te habría herido entonces. Fue la respuesta firme. Si puedes protegerme, Azul, entonces puedo protegerte. Ilium frunció el ceño. Pensaba en sus conversaciones en China, en cómo Audán había aceptado la necesidad de Ilium de cuidarlo. No solo aceptado, admitió Ilium por sí mismo, sino que lo había abrazado. Ya no veía el cuidado de Ilium como un intento de control. Entendía que así era como Ilium amaba a su gente. ¿Y Audán? Audán era su todo. Ya no me gusta este lugar, murmuró mientras sobrevolaba el pulsante ritmo nocturno de la ciudad. Los autos fluían en las calles donde no estaban atascados en un mar de luces de frenos rojas. Los ángeles volaban cruzando la ciudad hacia clubs y para reunirse con amigos. Todo bajo un cielo carbón melancólico donde las nubes habían borrado las estrellas. No importaba Nueva York, creaba sus propias estrellas en los miles de puntos de luz, esparcidos por la ciudad a lo largo de las calles y colgados en las azoteas. Me encanta esta ciudad de noche, dijo Audán en su momento, antes de tomar una profunda bocanada de aire frío hasta a esa altura. Las calles se convierten en ríos de luz, los rascacielos en montañas dentadas bajo un cielo infinito. Siempre había sido bueno en eso, pensó Ilium, pintando escenas con su voz tanto como en sus manos. ¿Pintarás Nueva York para mí de esa manera? Lo haré, en blanco y negro, con solo destellos de color para que la luz parezca moverse. Su cabello ondeó hacia atrás en el viento, sus alas brillando bajo un foco errante que había sido apuntado al cielo. Unos minutos más de vuelo los llevaron sobre áreas residenciales más tranquilas y luego, incluso esas quedaron atrás. ¿Cómo llevaste las cosas de almacén sin que te notaran? Lo hice en lo más oscuro de la noche, cuando el cielo estaba nublado y sin estrellas, como hoy. Porque la razón por la que elegí esta instalación es porque está deteriorada y no tiene mucha seguridad. Sin cámaras. También está en una zona industrial llena de almacenes. No hay actividad en la calle por la noche, porque es demasiado remoto y, como dijo Beth, espeluznante. ¿Y elegiste este lugar para guardar tu arte? Los almacenes en sí son resistentes y puse un candado fuerte. En cuanto al trabajo dentro, digamos que tenía una relación complicada con él en ese momento. Aunque la tensión roía las estrellas de Ilium, no insistió a Audán por más detalles. Tenía que ser algo grave si el otro hombre no se lo había dicho todo este tiempo, y pronto lo sabría de todos modos. Ahí está,
Aodan giró sobre un área que estaba oscura salvo por unas pocas luces anémicas que apenas penetraban la penumbra. «Creo que estamos en peligro», dijo Ilium en un tono ominoso, observándolo desde arriba. La instalación parecía incluso peor de lo que Aodan había descrito. Paredes de cemento con pintura descascarada, el techo lleno de manchas de óxido, el camino de entrada agrietado en tantos lugares que casi era un terreno de hierba. No vio movimiento alrededor del almacén, pero alguien estaba parando un montacarga en el almacén del otro lado de la calle. Esperaron hasta que el operador estuviera en el lado opuesto del almacén antes de aterrizar. A Aodan le tomó solo un momento ingresar el código de entrada. La puerta se cerró tras ellos con un chasquido firme. «Por aquí». Aodan comenzó a caminar por el fresco pasillo de cemento, lleno de puertas interminables que terminaban en un punto de fuga hacia la eternidad. «¿Sabes? En estas películas que ves con Eli», dijo Ilium sombríamente, «este es el momento en que ambos empiezan a gritarle a la futura víctima inocente que corra. Quédate cerca, te protegeré de los monstruos». Qué gracioso. El ceño fruncido de Ilium ocultaba el rápido latido de su corazón. No por el entorno, sino porque las palabras burlonas de Aodan. Fuera lo que fuera esto, a donde quiera que fueran, ya no le dolía a Adi. Su almacén resultó estar a mitad del pasillo a la izquierda. Cuando ingresó el código, Ilium dijo: «¿El día de mi nacimiento?». Los ángeles no solían celebrar esas cosas después de su mayoría, y muchos de los antiguos no tenían idea de cuándo podrían haber nacido. Pero Ilium había llegado al mundo en un tiempo en que Yesami era la bibliotecaria. Ella llevaba una lista ordenada de todos los nacimientos angelicales. La sonrisa de Aodan marcó sus mejillas, transformándolo de apuesto a devastador. Tuve que elegir números que nunca olvidaría. Ilium quiso arrastrarlo hacia él y besarlo hasta que ninguno de los dos pudiera respirar. Le tomó un esfuerzo serio contenerse, pero este no era un momento para arrepentirse. Esto fuera lo que yacía en el almacén, era lo suficientemente impactante para Aodan como para que primero lo escondiera y que ahora quisiera compartirlo con Ilium. Una vez que pasaron la cerradura del código, la puerta se abrió para revelar otra puerta, esta cerrada con un enorme candado. Empiezo a entender por qué esta instalación no ha cerrado, a pesar de su apariencia poco atractiva. Ransom me habló de ella, dijo Aodan. Estamos hablando de encontrar un lugar para guardar algo de mi arte. Y él dijo que el lugar más seguro que conocía parecía un edificio abandonado y estaba rodeado de una malla metálica con agujeros. Una instalación en la que ningún ladrón que se respete perdería su tiempo. Tomando una llave de un pequeño bolsillo en la parte delantera de sus pantalones, desbloqueó el candado. Cierra ambas puertas. Solo después de que Ilium le hubiera dicho, Aodan encendió la luz. Lienzos amplios ocupaban la mayor parte del espacio, no tensados sobre marcos de madera, ni siquiera enrollados en tubos de cartón. Solo láminas planas, cargadas de pintura, colocadas una encima de otra. Y aún así, a pesar de la falta de algo que les diera volumen, las pilas alcanzaban la mitad del techo y llenaban 3/4 de la habitación. Ilium no podía ver ninguna de las obras, los lienzos almacenados boca abajo. ¿De dónde sacaste el tiempo para pintar todo esto? No era como si Aodan hubiera estado creando arte que Ilium había visto en el intermedio, y su trabajo no era descuidado.
Una sola pieza podría tomar meses si tenía tiempo dedicado para guardarlo en ella, mientras que varias habían tomado años. Aquí y allá durante 2 siglos. Aodan sacó uno de pila. Fue casi una compulsión durante el primer siglo. Luego se convirtió en una forma de intentar entender mis propias cicatrices. Colocó el lienzo en el suelo boca arriba. El dolor abrazó a Ilium. Era un autorretrato de Aodan, como había estado cuando lo encontraron. Su cuerpo demacrado, su rostro hundido, sus ojos desprovistos de la luz que era el Adi de Ilium, y sus alas. Ilium quiso doblarse en angustia. Solo se mantuvo erguido porque Aodan miraba la pintura con una expresión de interés, pero sin dolor. Casi como si estuviera examinando el trabajo de alguien más. «Nunca te vi hacer estos», susurró Ilium. «Nunca los hice cuando estaba cerca». Aodan extendió su ala sobre la de Ilium, en un roce de calor pesado. Fue mi secreto durante mucho tiempo, una especie de autoflagelación interna para castigarme por haber sido tan ingenuo. Ilium luchó por no interrumpir. Odiaba que Aodan hablara de sí mismo de esa manera, pero esto era el pasado, inmutablemente incluso para la cátedra. Eventualmente se lo conté a Emma, y aunque estaba perdida en ese entonces, nunca reveló mi secreto. En cambio, solía sentarse ahí dibujando mientras yo pintaba febrilmente. Luego criticaba mi trabajo. Se rió entre dientes. Me tomó un tiempo patéticamente largo darme cuenta de que era su forma de quitarle la emoción. Convirtió un acto de angustia y rabia en algo mundano. Señaló su propio rostro pintado. Creo que me dijo que me equivoqué con los sombreados de los pómulos porque trabajaba demasiado rápido. Ilium amaba a su madre. La adoraba por ser amable, generosa y un par de brazos amorosos toda su vida. Hoy se encontró deseando abrazarla fuerte, asegurándose de que supiera lo importante que era para él, para Aodan, para el mundo. Me alegra que se lo mostraras a alguien. Sus ojos se sentían arenosos, sus emociones duras y frágiles. ¿Están todos? ¿Así? Aodan negó con la cabeza. No, pero solo hay 3 variaciones. O soy yo, la caja o esto. Buscó en la pila para mostrarle a Ilium una pintura tan negra que, a primera vista, eso era todo lo que parecía ser. Un cuadrado de nada. Pero al mirar más de cerca comenzó a ver los rostros gritando escondidos dentro. Una visión aterradora de pesadillas. El interior de mi cerebro, dijo Aodan en un tono pragmático. Antes, levantó la mano de Ilium a su boca, presionó un beso en sus nudillos, ese hermoso cabello de luz estelar cayendo sobre su frente mientras lo hacía. Sé que es impactante verlas, pero quería que las vieras antes de que las destruyera todas. No he hecho una en las últimas 3 o 4 décadas, pero no podía dejarlas ir, hasta el punto de que
Las empaqué antes de dejar el refugio por primera vez, y cada tanto pedí al personal de la fortaleza que me enviaran unas cajas. Sin un patrón, una forma de no atraer atención. Un secreto nocivo, pero Ilium, una sombra que Aodan odiaba, pero que no podía quitarse de encima. Ahora finalmente, Aodan tomó otro lienzo, frunció el ceño, lo dejó caer encima de otro que lo había mostrado a Ilium. No siento nada. Cuando los miro excepto molestia porque estaba trabajando tan rápido que no hice nada cercano a mi mejor trabajo. Emma tenía razón sobre los pómulos en el primero. Y la definición es horrible, solo sirve para el montón de basura. Todo eso. Ilium tragó con fuerza, sus manos un puño brutal. Siento que debería ser un buen ciudadano del mundo y detenerte. Decirte que esta es una colección invaluable de trabajos, a pesar de que puedas encontrarte defectos, pero al diablo con eso. Quiero quemarlo hasta convertirlo en cenizas. Es una representación física del dolor que sufriste. Ilium odiaba su sola existencia. Su mano brilló con poder. ¿Puedo hacerlo ahora? Azul, harás explotar el edificio, reprendió Aodan, sus ojos llenos de alas de Ilium, especialmente cuando estás brillando así. Por una vez, a Ilium no le importó el síntoma persistente del poder arcangélico que no era suyo, que nunca sería suyo si dependía de él. ¿De qué otra manera lo haremos? No se iría hasta que hubiera borrado esta pila de dolor y terror de la existencia. Realmente nunca lo pensé. Aodan se frotó la mandíbula, escaneó las pilas. Tiré todas las cajas después de colocar los lienzos, así que no las tenemos para reutilizarlas. La rabia de Ilium era un combustible para su cerebro. Conseguiré que alguien conduzca un camión grande aquí y cargaremos cada uno de los lienzos. Los llevaremos a un lugar remoto y haremos lo mejor, una hoguera de todas. Decidió pedirle a Dimitri que condujera el camión, porque ya había estado ahí trabajando con Aodan. Llevando a casa, Dimitri sabía todo, y no tenía alas que hicieran incomodar o conducir un camión. A pesar de que ya era después de medianoche, hizo la llamada, y una Honor de voz ronca contestó. Pero aunque estaba claro que ambos habían estado dormidos, Dimitri no le importó. No le reprochó a Ilium por su solicitud. El segundo sabía que Ilium no solo lo habría llamado si tenía que ser él quien condujera el camión. Estaría ahí tan pronto como pueda conquistar un camión del garage. De la torre, dijo el otro hombre antes de colgar. ¿Quieres que Dimitri vea estos?, preguntó Ilium. ¿O los llevaremos de manera que no pueda? Lo último, dijo Aodan de inmediato. No quiero más recuerdos de estos de los que ya existen. Fueron una limpieza de mi alma, pincelada a pincelada. Ahora es hora de que los escombros sean retirados. Dimitri solo asintió cuando Aodan rechazó su oferta de ayudar a llevar los lienzos. Luego montó guardia sobre el camión en la oscuridad sin luna. Vestido con pantalones negros y una camiseta negra, con el cuello cepillado toscamente, debía haber parecido joven y despreocupado. Excepto que este era Dimitri, un vampiro, que tal poder que incluso los ángeles mayores lo trataban con cauteloso respeto. Su presencia era un pulso en el aire,
rojo oscuro y viciosamente controlado. Ilium tuvo la sensación de que Dimitri sabía lo que Aodan había estado haciendo, pero si lo sabía, no dijo nada al respecto. Y una vez que vaciaron el almacén, Ilium y Aodan volaron por encima de Dimitri. Conducía el vehículo más de 2 horas al norte de la ciudad, a un área remota, tierra adentro desde el río Hudson. No había ciudad para calentar el aire con partículas de luz aquí. El mundo era negro como la base. Gracias, dijo Aodan a Dimitri, después de que vaciaron el camión de su carga. Un asentimiento del segundo. Pero Aodan tenía más que decir. ¿Lo sabías? No, dijo Dimitri encogiéndose de hombros. Pero imaginé que algo así tenía que estar pasando. Eres un artista, Chispitas. Es lo que haces. Una suave palmada en la cara de Aodan que contenía el afecto que los había mostrado cuando eran niños. Mientras tanto, yo gasté mi rabia metiéndote en cada pelea que pude. Fui golpeado más de una vez porque enfrenté a vampiros mucho mayores que yo. La única razón por la que no me arrancaron la cabeza fue, 1, porque Rafael seguía sacándome antes de que llegara a este punto. Y 2, incluso los más enfurecidos sentían lástima por mí. Pensaban que había tenido una mala creación, que estaba medio loco. Creo que tomaste la mejor ruta. El abrazo entre los dos fue iniciado por Aodan, pero el agarre de Dimitri fue fuerte. El golpe con el puño en el hombro de Aodan, uno de los de la hermandad murmuró algo a Aodan que Ilium no captó antes de que rompieran el abrazo. No se quedan demasiado tiempo, dijo el segundo. El pronóstico dice que se avecina una gran tormenta. Saltando el camión con eso, lo giró para el viaje de regreso. Ilium prendió fuego a la pila de lienzos tras un asentimiento de Aodan. Las llamas eran de un azul deslumbrante que enviaban volutas de negro a la atmósfera. Hasta aquí los capítulos 28 y 29 de La Ascensión del Arcángel. Gracias por escucharme.